Bien, vamos a resolver problemas de la segunda ley de Newton y también de impulso y también de choques. Primer ejemplo, un avión despega a una velocidad de 75 metros por segundo a la menos 1. Para alcanzar esta velocidad acelera desde el reposo a lo largo de una pista de 1,6 kilómetros de longitud. Si la masa del avión es de 72.000 kilogramos, determine la fuerza requerida de los motores para el despegue, dicen. Entonces, ¿cuál es la fuerza? Entonces, muy bien, vamos a empezar con esto. Lo que primero tenemos que darnos cuenta es que es un ejercicio de la segunda ley de Newton, porque nos dice que acelera desde el reposo y pues nos pide precisamente cuál es la fuerza requerida para despegar de los motores para que despeguen. O sea, aquí hay una combinación de lo que aprendimos en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y también de la segunda ley de Newton. Entonces, todo debe estar en el sistema internacional. Entonces, me dice que la velocidad de despegue del avión, es decir, la velocidad final, nos dice que es de 75 metros por segundos a la menos 1, o lo que es metros sobre segundo, ¿no? Que es lo mismo. Nos dice que acelera, entonces ya nos dice que es la segunda ley de Newton, es un movimiento con aceleración. Y pues lo que recorre la pista es 1600 metros, porque esos kilómetros lo único que hice fue pasarle a metros para que todo esté en las unidades que necesitamos. Y la masa pues del avión nos dice que es de 72.000 kilogramos. Ahí lo tenemos. Muy bien, entonces ahora sí, empecemos con el análisis primero del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tenemos nuestras ecuaciones, pero aquí tenemos datos incluso también nos dice que partió del reposo, nuestra velocidad inicial es 0. Ahora sí, lo que primero debemos hacer es calcular la aceleración. Y también si nosotros nos ponemos a pensar aquí en el avión, ¿no es cierto? Tenemos aquí nuestro avioncito. Nosotros tenemos una fuerza que deben hacer para alcanzar esa aceleración. Y pues no nos dice que hay fricción ni nada, entonces la sumatoria de las fuerzas en X debe ser igual a la masa por la aceleración. La única fuerza que está ahí pues es la fuerza, y esto es igual a la masa por la aceleración. Eso es lo que nos está pidiendo. Esta sería la fuerza que deberían hacer los motores. La masa la tenemos, lo único que nos falta por calcular es la aceleración, y porque tenemos dos incógnitas, pero ¿de dónde nos sale la otra ecuación? Del análisis del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, ¿no? En el cual pues de igual manera tenemos nuestro avión que partió desde el reposo, digamos, de su velocidad inicial 0 hasta su velocidad final que tenemos aquí, que es 75 metros por segundos a la menos 1, y aparte tenemos la distancia que recorre es 1600 metros. Nuestra ecuación que nos sirve es la que decía velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia que recorre. Bien, entonces la velocidad inicial en este caso es 0, la velocidad final la conocemos que es de 75 metros y eso elevado al cuadrado, más 2 veces la aceleración y multiplicado por la distancia sería de 1600. Pues con esto podemos despejar y calcular nuestra aceleración, que sería 75 al cuadrado dividido para lo que está multiplicando, pasa a dividir el 2 y el 1600. Entonces si hacemos nuestros cálculos, igual ustedes van a comprobarlo. Si tal vez me equivoco haciendo los cálculos por poner alguna cosa mal en la cálculo, entonces ustedes lo pueden verificar ahí. 75 al cuadrado y esto va a estar dividido para 2 por 1600. Y eso nos daría la aceleración. La aceleración que necesita tener ese avión es de 1,75, de hecho 76 si lo redondeo, metros por segundos al cuadrado. Es decir, que la velocidad debe cambiar en un segundo, la velocidad, ¿no? 1,76, o se debe mover con 1,76 metros por segundo cada segundo.
Ahora pues calculemos la fuerza. La fuerza necesaria de los motores debería ser de, vamos por acá, sería de 72.000 kilogramos, que es la masa, multiplicado por 1.76 metros por segundo. Entonces aquí nos va a dar 72.000. Vamos a multiplicar 72.000 por 1.76. Eso me queda de 126.720 newtons. Esa es la fuerza que necesitan hacer esos motores para que el avión despegue, ¿no? Vamos por acá. Entonces otro ejemplo dice: una bola de metal de una masa de 8 gramos está cayendo a través de un líquido. El volumen de la pelota es de 1,0 centímetros cúbicos. La densidad del líquido es 1300 kilogramos metro cúbico a la menos 3 o sobre metro cúbico. En un momento durante su caída, la aceleración instantánea de la pelota es, bueno, aquí nos da la aceleración. Calcule la resistencia de la pelota en ese momento. Entonces aquí nos dan un pequeño diagrama de fuerzas, donde aquí tenemos la fuerza. Esta de aquí sería la fuerza de arrastre resistiva, pero sí de resistencia. Y por acá nos están dando también la fuerza de flotabilidad y algunos otros aspectos, ¿no? Entonces lo que nos pide calcular, aquí no tenemos pues, nos da que es una bola de metal, ¿no? De 8 gramos. Y lo que nos pide calcular es, calcula la fuerza, calcula la resistencia a la pelota en este momento, es decir, la fuerza. La fuerza de resistencia, que sería el FD, es lo que nos pide calcular. Entonces si hacemos nosotros el diagrama de cuerpo libre, pues tenemos aquí la esferita. Hacia abajo tendríamos la fuerza gravitacional. Hacia arriba estarían las dos fuerzas. Aquí tengo una fuerza y esta sería la fuerza de flotabilidad, la que tendríamos el FB, que habíamos visto, la fuerza de arrastre. Ahora, no tenemos pues los parámetros para calcular la fuerza de arrastre con su fórmula, que era 6pi por la viscosidad. De hecho, ni nos dan el dato de viscosidad. Entonces, por eso es que en este caso la fuerza de arrastre viscosa no podríamos calcular con su fórmula 6pi por n, la velocidad, etcétera, y no podríamos. Entonces, como yo les decía anteriormente, muchas de las veces no podemos calcular porque nos faltan algunos datos, pero tenemos otra cosa. Aquí tenemos precisamente que puedo aplicar la segunda ley de Newton. Entonces vamos ahí, como sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Las fuerzas que le ayudarían pues durante su caída le vamos a poner positivas, y las que están en contra de que caiga pues las vamos a poner como negativas. Entonces, de hecho, por aquí tenemos incluso la ecuación de las dos. Entonces, la fuerza, vamos a calcular esto de la siguiente manera. Empecemos. Entonces, las que le ayudarían a mover, le vamos a poner positivas. La fuerza gravitacional le ayudaría a bajar, porque la idea es que esté cayendo, ¿no? Esa va a ser positiva. Las que están en contra de ese movimiento serían estas dos. Ahí estaría. De aquí pues lo que yo necesito es precisamente despejar la fuerza de resistencia, que sería esta FD que me piden. Y de igual manera la fuerza de flotabilidad yo puedo calcular con su ecuación, que de hecho la teníamos, que era la densidad por el volumen y por la gravedad, ¿ya? Pues la densidad la tenemos, la densidad del líquido, tenemos el volumen. Claro que tiene que estar en unidades del sistema internacional, dice 1 centímetro cúbico, vamos a transformar a metros cúbicos. Entonces, centímetros cúbicos a metros cúbicos. Ya, entonces tenemos un metro cúbico, un centímetro cúbico. Entonces, un centímetro cúbico nos va a equivaler exactamente a... De hecho, para convertir un centímetro cúbico vale 0,0006 000
10 metros cúbicos. Entonces sería un número súper bajito, ¿no? Entonces un centímetro cúbico que nos dan aquí sería el volumen de un centímetro cúbico, nos equivale a 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Es decir, a la izquierda 6 ceros, ¿no? Básicamente. Y tenemos también, ¿qué más datos tenemos? También tenemos la masa de la pelota, que tenemos igual en gramos. Eso le vamos a pasar a kilogramos. De gramos a kilogramos. Entonces sabemos que un kilogramo hay 1000 gramos. Entonces al transformar sería la masa de esa bolita sería de 0,08 o 8 por 10 a la menos 3 kilogramos, si queremos ver, o 0,008. Ahí estarían mis datos y también la gravedad de 9,8, ¿no? Muy bien, entonces yo ya puedo aquí, esta sería la flotabilidad, la fuerza de flotabilidad sería la densidad, que es, por aquí nos daba 1300, el volumen, que es 1 por 10 a la menos 6, la gravedad, que es 9,8, ahí está. Eso sería la fuerza de flotabilidad. Si yo despejo de aquí FD va a ser igual a FG menos FB menos la masa por la aceleración. Así me quedaría. Ya, claro, la fuerza que me ayuda a mover es la gravedad. Como está aquí, también están en los pasitos de cómo hacer los cálculos, ¿no? Ahí están. Entonces, al reemplazar todo esto, si queremos ponerle la fuerza gravitacional, sería la masa, que sería de 8 por 10 a la menos 3, por la gravedad de 9,8, menos la flotabilidad, que es 1300 de densidad, por el volumen, por la gravedad, y esto menos la masa por la aceleración, que incluso me da, que sería menos aquí, a ver, hagámosle un poquito más acá para que se vea y no se pierda. Tenemos para acá, ya, entonces sería menos la masa, reemplazando aquí no la masa, que sería de 8 por 10 a la menos 3, y eso por la aceleración de 5. Entonces, haciendo todos esos cálculos y poniendo el número de cifras significativas adecuadas, que son 2 cifras significativas, de acuerdo con las cifras significativas que tenemos, el de menor cifras significativas, sale 0,026 newtons. 0,026 newtons. Esta es la fuerza de resistencia. Así se calcula. Muy bien. Vamos a resolver a detalle este problema que nos dice: en el sistema de la figura determine el valor de la masa M2 para que esta suba con una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Considere M1 de 12 kilogramos, el ángulo 53,13 y el coeficiente de rozamiento obviamente dinámico, porque ya se está moviendo, de 0,5. Nos vamos con los pasos. Primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque de masa M1. ¿Ya? Vamos a ver qué nomás tenemos. Si el problema me dice que determine la masa para que M2 para que suba, entonces si este sube, obviamente el M1 debe bajar, ¿no? Este baja. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de M1, que sería la cajita, no nos olvidemos, tal y como está ahí inclinada. Ahí está. Esta sería M1. Ya, ahora de M1, ahora sí vamos a poner las fuerzas. Tendríamos la fuerza normal 1, porque estamos haciendo referencia a la masa M1. Fuerza normal 1. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos también la fuerza de gravitacional 1 de ese cuerpo. Ya está. La fuerza gravitacional 1. Los pasos son siempre los mismos. Hacer el diagrama de cuerpo libre primero. Luego veo las fuerzas. Entonces yo tendría aquí la tensión de la cuerda.
Aquí tendría la tensión de la cuerda de esta manera. Esta sería la fuerza de tensión. Ahora también hay fricción, entonces muy bien. Como quiero que baje, la fricción también va a estar hacia arriba. Entonces sería la fuerza de fricción. No importa cuál le dibuje más grande o más pequeño, solamente es una representación. Esas serían las fuerzas que actuarían sobre el cuerpo de masa M1. Como quiero que baje, entonces yo quisiera pues que, como quiero que baje la tensión, estaría hacia arriba y la fuerza de fricción también. Lo siguiente que debo hacer ahorita es hacer un diagrama, bueno, un plano cartesiano, unos ejes de coordenadas como ya vimos en los videos anteriores. Aquí estaría el eje Y y aquí estaría el eje X. Muy bien, de hecho el eje X positivo siempre se pone en dirección al movimiento, ya, es decir, lo que me favorece a moverme. Ahora un detalle con esta fuerza gravitacional, ¿no? Obviamente esa fuerza gravitacional número 1, que es de la masa 1, va a ser igual a la masa 1 por la gravedad, es decir, va a ser 12 kilogramos multiplicado por 9.8. Ya tenemos esa fuerza gravitacional. Sería 12 multiplicado por 9.8 y nos da de 117.6 newtons. Esa sería la fuerza gravitacional 1 o el peso, ¿no? Pero cuando nosotros teníamos una fuerza inclinada, nosotros decíamos que más conviene verle como una fuerza que está orientada en los ejes vertical y en el horizontal, digamos en el eje X y en el eje Y. Es decir, en lugar de verle así a esa fuerza, yo la podía ver como una orientada en el eje Y que está ahí y otra en el eje X, ¿no? En el eje X que está ahí, pero no en el plano cartesiano de ahí, que sería algo así. Entonces, cada una de estas fuerzas pues se podría calcular con las funciones, las relaciones trigonométricas. Por ejemplo, este ángulo que forma aquí es el mismo que el del plano inclinado, que vale 53,13. Para calcular, obviamente este valor de aquí va a ser el mismo que el de acá, ¿no? Entonces yo decía pues que siempre la fuerza gravitacional en el eje Y se calculaba con el coseno y la fuerza gravitacional en X se calculaba con el seno. ¿Cuál era la idea? De ya no verle como una fuerza así, sino como dos fuerzas, conforme a lo que yo necesito, ¿no? Uno, refiriéndonos a que es la masa 1. Entonces, en este caso, la hipotenusa sería lo que yo calculé de 117,6. Entonces, la Y sería la hipotenusa, que es esta, ¿no es cierto?, multiplicado por el coseno de 53,13. Y la otra sería 117.6 multiplicado por el seno de 53,13. Así calculo yo la fuerza gravitacional en Y y la fuerza gravitacional en X. Sería 117.6 por el coseno de 53.13. Me queda un valor de la fuerza gravitacional en Y de 70.56 newtons. Y hacemos lo mismo ahora para 117.6 por el seno de 53.13. A ver, sería 117.6 por el seno de 53.13. Entonces nos queda un valor de 94,04 ya, newtons. Eso es lo que nos salió. Muy bien, entonces una vez que ya tengo calculada la fuerza, le descompuse a mi peso o a mi fuerza gravitacional, lo que tengo que hacer ahorita es solamente hacer sumatoria de fuerzas en Y. Ya vamos a ver el proceso y por qué. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver. Ya calculé eso. La idea es, generalmente es ya no verle así a la fuerza gravitacional, sino verle así, como una fuerza gravitacional que está así en el eje Y, que sería del valor de 70.56 newtons. Y como otra fuerza que está para acá, ¿no? Ya no verle así el peso como antes, sino como dos fuerzas según a mí me conviene. 94,04
0,7. Ahí está. Ahora sí, lo siguiente, que siempre va a ser así, que siempre funciona. Luego de que hice eso, aplico sumatoria de fuerzas en Y, que es donde no se mueve en el eje Y, que es igual a 0. Entonces, ¿qué nomás tengo en el eje Y? Pues si nosotros nos fijamos en el eje Y, tengo la fuerza normal 1 y tengo la fuerza gravitacional en Y, el peso en Y. Son las únicas que tengo. Entonces, el primero está hacia arriba, que sería la fuerza normal 1. La otra está hacia abajo, que es de 70.56, y eso es igual a 0. La fuerza normal 1 va a ser igual a 70.56 newtons. Ya está. Segundo paso, bueno, dentro de los pasos, ¿no? Aplico ahora para calcular la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es el coeficiente de rozamiento dinámico multiplicado por la fuerza normal 1 en este caso. La fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente de rozamiento, que es de 0.5, y eso multiplicado por mi normal, que es 70.56. Entonces mi fuerza de rozamiento va a ser igual, básicamente la mitad de mi fuerza normal, que sería de 0.5 multiplicado por 70.56, que me queda igual de 35,28 newtons. Ahí la tenemos. Bien. Ahora, el siguiente paso que tenemos es, ya calculé la fuerza normal, la fuerza de fricción. Ahora culmino mi análisis del cuerpo de masa M1 con la sumatoria de fuerzas en el eje X, que es igual a masa M1 por la aceleración que tiene. Todo lo que le favorece a moverse es positivo y lo que esté en contra es negativo. ¿Quién le favorece a bajar? En este caso, ¿qué quiere bajar? El peso en X. Entonces el 94.07 es positivo, está en contra la fuerza de tensión y está en contra la fuerza de fricción. Eso es igual a masa, que es 2. Bueno, masa no es 2, sino de hecho tenemos aquí que es 12 por la aceleración, que es 2. Entonces aquí vamos a ver cuál es la única incógnita de aquí, para qué nos sirve si lo que necesitamos es M2. Pero claro, de aquí puedo calcular la fuerza de tensión. Entonces 94.07 menos fuerza de tensión menos fuerza de rozamiento, que vale 35,28, es igual a 24. Entonces la fuerza de tensión va a ser igual a 94.07 menos 35,28 y menos 24. La fuerza de tensión, es decir, la fuerza que ejerce la cuerda sobre la masa M1, sería 94.07 menos 35.28 menos 24, me sale de 34,79 newtons. Muy bien. Ahora sí, ya analicé el cuerpo de masa M1, y ahora vamos a lo que nos interesa, el M2, ¿no? Entonces el cuerpo M2, vamos a analizar el cuerpo M2. Hacemos los mismos pasos, ¿no? Para el M2 sería hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ahí está, ya. Para M2, pues tengo la fuerza de tensión, que es la misma que del otro bloque, porque es la misma cuerda. Tendríamos la fuerza gravitacional también aquí. A ver, pongámosle de otro color para que se vea la fuerza gravitacional de M2. ¿Ya? Entonces, ahora sí, lo que hacemos, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa 2 por aceleración. Todo lo que le ayuda a moverse a ese cuerpo. La fuerza de tensión es quien le ayuda, y quien le intenta detener es la fuerza gravitacional de la masa M2. Masa M2 por la gravedad, que es 2, por la aceleración, que es 2. La fuerza de tensión la tenemos, que es 34.79. La fuerza gravitacional, en este caso, no nos olvidemos que la fuerza gravitacional 2 va a ser igual M2 por la gravedad de 9.8. Entonces la fuerza gravitacional 2 va a ser igual a 9.8 por M2. Entonces aquí sería 9.8 multiplicado por M2, y eso es igual a 2 veces M2. Ya, entonces aquí sería 34.79 es igual a 11.8 veces M2. Entonces M2, que es la masa que necesito conocer, miren, es igual a 34.79
dividido para 11.8. Sería 2,95 veces 95 kilogramos. Ese sería el valor de la masa. Y ahí estaría calculado ese ejercicio. Bien, aquí vamos con un ejercicio súper rápido y que ya está resuelto. Dice, calcula el cambio en el impulso experimentado por un automóvil cuando se aplica una fuerza de frenado constante de 550 newtons durante 4,5 segundos. Muy bien, entonces, ¿qué es el cambio de él? Bueno, calcule el cambio en el impulso experimentado. Entonces, lo que nos pide calcular es el impulso, ¿no? Entonces, el impulso, ¿a qué es igual el impulso? A la fuerza por el tiempo. Entonces, la fuerza que tenemos nosotros es de 550 newtons y el tiempo es 4,5. Cada una de estas dos tiene dos cifras significativas. Entonces mi respuesta, si lo hago correcto, también deberá tener que dos cifras significativas, que sería 2600 kilogramos por metros y segundos a la menos 1. Entonces, si mis cantidades multiplicadas tienen dos cifras significativas, mi respuesta también va a tener dos cifras significativas. Muy fácil. Ahora, algo muy importante en los exámenes tipo BI es que a veces nos dan un gráfico y nos dicen que calculemos cuál es el impulso, ¿no? En un problema. Entonces, primero para determinar eso, bueno, este ejercicio es un poco más interesante, más complejo, dice, una pelota de tenis de masa 55 gramos se está acercando a una raqueta a una velocidad de 8,5 metros por segundo a la menos 1. La fuerza de la raqueta se muestra en la figura, dice, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo cómo se comporta o cómo sería el diagrama fuerza-tiempo para la raqueta de tenis, ¿no? En una pelota, cómo se comporta. Entonces, si yo tengo un diagrama fuerza-tiempo, el área bajo la curva de un diagrama fuerza-tiempo es el impulso. Entonces, esto de aquí es el impulso. Entonces, a mí, si me da un gráfico de fuerza-tiempo y tengo el impulso, entonces recordemos que el impulso tiene dos formas de verle, como la fuerza multiplicado por la variación del tiempo o el tiempo, y eso es igual a la variación de la cantidad de movimiento lineal, que era P final menos P inicial, que era, de hecho, ¿qué era delta P? Era P final menos P inicial, pero ¿qué era P? Era masa, este de aquí es masa por velocidad final, y este es masa por velocidad inicial. Entonces, esa es la forma de ver, ¿no? Entonces, incluso aquí me está preguntando, determine la velocidad de la pelota a medida que sale de la raqueta, es decir, la final me está preguntando, ¿no? Entonces, primero vamos a calcular el impulso, y el impulso que yo calcule va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento lineal. Esta J la voy a obtener del área que tengo ahí, y eso va a ser masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Y de hecho me dicen la velocidad inicial de la raqueta, que es de 8,5 metros por segundos a la menos 1. Y me da la masa también de la pelota de tenis, que si yo quiero calcular eso, está en gramos. Entonces le voy a poner eso en kilogramos. 55 dividido para 1000. Me quedaría que es 0,055 kilogramos. 0,055 kilogramos. Ahora sí, lo que vamos a hacer ahorita es calcular el área de esto, ¿no? De cualquier triángulo va a ser base. La base es de 0,3. El área del triangulito vamos a calcular que sería base 0,3 por la altura, que sería 6, ¿ya? Base por altura. Y esto dividido para 2. Entonces me quedaría exactamente de 3 por 0,3. Sería 0,9. Ese sería el valor del impulso. Ahora sí, hago lo mismo. Vamos a ver acá. 0,9. La masa 0,55. ¿Ya? Velocidad final, que es lo que necesito, 0,55. La velocidad inicial que yo tengo, 8,5. Y con eso pues puedo calcular cuál es la velocidad con la que saldrá la pelotita de la raqueta, ¿no? Entonces aquí lo que tendría el despejar es 0,55, ya sería 0,9
más 0.55 multiplicado por 8.5. Y finalmente sería 0.9 más 0.55 por 8.5 dividido para 0.55. Ahí estaría. Entonces, si hago este cálculo, pondríamos 0.9 más 0.55 multiplicado por 8.5 y todo eso dividido para 0.55, que sería 10.14 metros por segundo. Claro, debe ser mayor, ¿no? Entonces, porque le dio un impulso esa raqueta. 10,14 metros por cada segundo. Bien. Esto... Y así lo haríamos, ¿no? Ya vamos, en otro video voy a indicarles cómo resolver ejercicios de choques.